Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y todas, y los que podáis estar en casa viéndonos. Nos quedamos el lunes pasado en la página 124, que eran elementos del condicionamiento operante. Ahí Prieto, firme en sus propósitos de seguimiento a distancia, ahí está saludando a todos y nosotros le devolvemos el saludo a él o a ella, no sé si es él o ella, todavía los listados de alumnos hasta final de este mes no los voy a tener. Decíamos que estábamos en la página 124 acerca de elementos. Bueno, pues Auxi, gracias por estar ahí. Decíamos que estábamos en los elementos del condicionamiento operante y los componentes fundamentales del condicionamiento operante son, primero, la respuesta operante. La respuesta operante es una respuesta que voluntariamente emite una persona o está muy motivada para aprender, es decir, o está muy interesada en aprender, con lo cual está muy motivada por emitir esa respuesta. El segundo componente es el elemento reforzador y es todo aquel estímulo apetitivo que al sujeto se le proporciona después de haber emitido una respuesta, de modo que el efecto que tiene ese estímulo apetitivo es consolidar esa respuesta y incrementar la probabilidad de emisión de esa respuesta. Espera, lo han entendido todos, Tony. Aquí no viene en el texto, pero contrariamente al reforzador está el castigo. El castigo es un estímulo que se le aplica al sujeto después de haber emitido una respuesta y lo que provoca es que disminuya la probabilidad de emisión de esa respuesta. ¿De acuerdo? Para que un reforzador sea eficaz, tiene que ser apetecible para el sujeto, porque si no, no es un reforzador. Y ese ser apetecible para un sujeto va a depender de su propia historia personal. A lo largo de su historia, nosotros consideramos que hay determinadas situaciones que no son placenteras y determinadas situaciones que no son placenteras. Dentro de la experimentación se ha puesto de manifiesto que un aspecto fundamental es la deprivación. En las experimentaciones con animales se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la deprivación. Hola. Si a mí me gustan mucho los caramelos Sugu, ¿vale? Y hace tiempo que no sé por qué no he comido caramelos Sugu, si alguien, por algo que yo haya hecho, me dice, caray, qué bien, toma unos caramelos Sugu, van a ser más reforzadores que si yo detectara los caramelos Sugu. ¿Estáis entendiendo todos, Ok. ¿Qué puede constituir un reforzador en el condicionamiento operante? Skinner consideraba de que un reforzador era todo aquel estímulo que incrementara la probabilidad de emisión de una respuesta. Es decir, que todo aquello que tuviera como efecto incrementar la probabilidad de emisión de una respuesta podía ser considerado un reforzador de la conducta. En 1959, Premark propuso una ley que es la teoría de la probabilidad condicionada
o también cuando estudiéis aprendizaje, veréis que también se le llama la teoría de la respuesta prepotente. Bueno, en el segundo cuatrimestre lo estudiaréis. Y no había la respuesta. Bueno, pues sí, seguro, se te pasó, Tony, pero en todo caso es un otro modo con el cual esa teoría se le conoce. Pero aunque no conozcas el nombre de la teoría, sí el contenido. Premar lo que dice es que no son solo los estímulos los que pueden actuar como reforzadores, sino también aquellas conductas que son más prepotentes, más probables como emisión de esas conductas. Imaginaos a la señora María, que tiene a un hijo de 10 años que está engordando de un modo desproporcionado hasta los límites de la obesidad, y la señora María está preocupada por ello, y resulta que a su hijo Pepito le encantan los espaguetis a la vongole, ¿vale? Y entonces la señora María le dice: ¿qué te parece, cariño, si hoy sábado te vas al parque que hay aquí en casa y entonces das unas 30 vueltas al parque, ¿vale? Y cuando vengas todo tú sudado, te das un buen baño y en cuanto salgas del baño va a haber un delicioso plato de espagueti a la vongole. ¿A Pepito qué le apetece? ¿Los espaguetis a la vongole o ir a correr al parque? Comer. Sin embargo, la mamá puede utilizar la conducta de comer como un reforzador de una conducta que es necesario para Pepito. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el concepto? Venga, Timberlake y Allison, hola. En 1974 propusieron la hipótesis de la privación de respuesta, y era dar una tuerca más y decir: caray, pero es que hay conductas que son muy poco frecuentes que pueden ser muy motivadoras. Vuestra pareja, cariño, si realmente apruebas psicología de la motivación, nos vamos a ir a un hotel rural y nos vamos a beber 3 botellas de Moët Chandon. No es frecuente que eso se haga, ¿o sí? ¿Podía ser un elemento reforzador de la conducta de esfuerzo para intentar aprobar el examen? Vale. Vamos a ver la primera aportación que se hizo la primera consideración que se hizo acerca de la motivación, y era la motivación como una función activadora. Acordaos cuando hablamos del tema de que la motivación tenía 2 elementos fundamentales. Uno, la activación, que es la que proporcionaba energía como para poder llevar a cabo la conducta, y la dirección, que indicaba qué conductas podíamos llevar a cabo a la hora de alcanzar esa meta o ese objetivo. En 1918, Woodward propone la motivación, define la motivación como un impulso que lleva a realizar conductas, que lleva a satisfacer necesidades que permitan al organismo la adaptación. Es decir, que la primera consideración de la motivación es que la motivación proporciona energía suficiente como para que los organismos lleven a cabo conductas que posibiliten satisfacer necesidades que le conduzcan a posibilitar su adaptación al medio. Dentro del conductismo, que sabéis que empezó en 1913 de la mano de Watson, hay un autor que es Clark Hall, que propone la teoría de la reducción del impulso, considerando que el aprendizaje se produce por el refuerzo que supone la reducción del impulso
Y por tanto, toda aquella conducta que satisfaga una necesidad y por tanto reduzca un impulso va a ser una conducta aprendida. Es decir, para Clark Hall, el aprendizaje está relacionado con hasta qué punto una persona reduce ese impulso satisfaciendo una necesidad. Clark Hall tiene un discípulo que es Spencer y con él elabora, mirad la página 129, elabora una teoría y mirad el último enunciado de la teoría al final de la página 129, en la cual consideraba que la fuerza de una conducta, es decir, la intensidad de una conducta, que él denominó potencial de excitación, de ahí la E, ¿vale? Va a depender de tres factores. Un primer factor, el hábito. Y el hábito es, o son, las capacidades, las cualidades, las habilidades que tiene una persona para llevar a cabo esa determinada conducta, ¿vale? Si yo tengo que jugar al ajedrez y no he jugado al ajedrez en mi vida, por mucha motivación que tenga, ¿voy a ser capaz de jugar? No. Necesito tener habilidades para llevar a cabo esa conducta. El segundo elemento que aparece con la letra D es el drive, el impulso, un proceso interno que me da energía como para llevar a cabo la conducta. Y el tercer elemento está con la I. Cuando estudiéis aprendizaje, veréis que en muchas formulaciones aparece con la letra K, ¿vale? Pero es lo mismo. El impulso, la I de incentivos es cuáles son las recompensas, cuáles son los beneficios que yo voy a tener por el hecho de llevar a cabo esta conducta, ¿vale? Por tanto, dentro de la teoría del aprendizaje de Clark Hall, el aprendizaje está al mismo nivel que la motivación a la hora de facilitar la adquisición de una conducta. Clark Hall fue uno de los conductistas más afamados que hubo dentro de la teoría del aprendizaje conductista, pero su teoría fue una teoría que recibió muchísimas críticas. La primera de ellas, si os fijáis, los elementos tienen un factor multiplicativo, de modo que basta con que uno de ellos sea 0 para que el resultado final sea 0, y eso no parece razonable. Es decir, yo puedo tener muchas habilidades para una conducta, yo puedo tener un gran impulso, un drive, para obtener esa conducta, pero no tengo ningún premio para esa conducta, pero ole mis narices, soy yo quien quiero llevar a cabo esa conducta. ¿Significaría que el potencial de la conducta sería 0? El sentido común nos dice que no sería 0. ¿Perdón? Bueno, sería lo que fuere, pero en todo caso 0 no. La primera crítica es que dado que son factores multiplicativos, basta que un elemento sea 0 para que el producto de esa multiplicación sea 0, ¿vale? Otra crítica hace referencia a que si realmente para Hull el aprendizaje se produce por la reducción del impulso que supone la satisfacción de una necesidad, caray, solamente satisfaremos una necesidad al final del proceso. Por lo tanto, ¿cómo explicar eso? Para tratar de acomodar su teoría, y eso lo veréis con detenimiento en Psicología del Aprendizaje, yo solamente quiero que os quedéis con el concepto. Para resolver esa situación, Clark Hall propuso las respuestas fraccionales anticipatorias de meta, diciendo que cuando una persona trata de alcanzar una determinada conducta,
hay una serie de micro respuestas que estimulan a que el sujeto siga estando motivado como para alcanzar esa conducta. Otras críticas hacían referencia a la artificialidad de sus situaciones experimentales. Claro, todos sus experimentos eran con ratas. Y les criticaban, bueno, hasta qué punto estos resultados que se han encontrado con ratas son extrapolables a los seres humanos. Más críticas. No siempre que se reduce una necesidad se aprende, es decir, aprendemos sin necesidad de que se satisfaga ninguna necesidad. Y la última crítica es que el impulso parece como una especie de fuerza ciega que no conduce a ningún sitio. Cuando, fundamentalmente en el ser humano, nosotros si tenemos un cohete dentro del cuerpo, ese cohete, nuestra mente lo dirige hacia un objetivo, ¿vale? No es un impulso ciego, ¿vale? Sino que va hacia una parte. No solamente en el ser humano, sino también en los animales, se ha demostrado que los animales no aprenden una simple asociación entre un estímulo y otro, como sucede en el condicionamiento clásico, o entre una respuesta y su reforzador y sus consecuencias y su efecto, como sucede en el condicionamiento operante, sino que los animales son capaces de aprender representaciones informativas acerca de las relaciones causales entre los elementos. Para probar eso, hay un autor que es Rescorla, que ya lo veréis en Psicología del Aprendizaje, donde llevó a cabo muchísimos experimentos sobre que los animales también interpretan cognitivamente, por muy deficiente que sea su capacidad mental, interpretan cognitivamente el aprendizaje y no es un proceso puramente mecánico, ¿vale? Para probar eso, llevaron a cabo un procedimiento que se denomina de evaluación del reforzador, de modo que cuando a un animal se le está presentando un estímulo que es apetitivo para él, el animal sigue respondiendo, pero cuando ese estímulo apetitivo se convierte en aversivo, el animal deja de responder. Esto también se podría probar con la respuesta emocional condicionada, la tasa de supresión de respuesta de la escuela. Vale, pero estos muchachos todavía no han leído a Rescorla, ¿vale? Y no le podemos hablar, es sugerido que Rescorla, dentro del aprendizaje, cuando estudien aprendizaje, Tony, seguro que lo van a ver, pero está muy bien lo que has venido a colación. Creía que te ibas a referir más al aprendizaje aversivo gustativo. Bueno, eso. Le están aportando azúcar a las ratas y las ratas beben azúcar como posesas, ¿vale? Le inyectan una inyección, ellas interpretan que la causa de los vómitos y las diarreas es por aquel puñetero líquido que me ha puesto el experimentador y dejan de probar esa sustancia. Por lo tanto, no han aprendido una asociación simple, sino que una relación de causalidad. Bueno, vamos a ver el último apartado de este tema que hace referencia al aprendizaje observacional. ¿Os parece que a lo largo de nuestra vida aprendemos por imitación cosas? Muchas, ¿verdad? El refranero español está lleno de refranes que ponen de manifiesto lo importante que es el aprendizaje. Dime con quién eres, con quién vas y te diré quién eres. A quien buena... perdón, dime. A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y así, múltiples refranes en los cuales ponen de manifiesto la importancia del aprendizaje. Los etólogos propusieron que el aprendizaje observacional era esencial para la supervivencia de los organismos en la medida
de que si aprendían en el momento de nacer o en los primeros meses de su vida conductas esenciales para la supervivencia, su probabilidad de supervivencia será mayor que si no la han aprendido. Cuando aparece en 1913 el conductismo, se apela a que el condicionamiento observacional, a que el aprendizaje observacional está mediado tanto por el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante. Sin embargo, bueno, qué duda cabe que no todos los organismos imitan igual. Debéis de tomar en consideración de que a medida que los organismos van ascendiendo en la escala filogenética, es decir, que son organismos más complejos, la complejidad también de la observación es mucho mayor, ¿verdad? Hasta llegar al ser humano, en la cual la observación tiene un componente cognitivo fundamental, y es que nosotros no nos limitamos a observar conductas y a emitirlas de un modo clonado, mecánico, sino que decidimos si queremos o no imitar esas conductas que estamos observando. Bueno, a ese aprendizaje observacional se le ha llamado también, lo digo por si lo veis en otros textos, se ha llamado también aprendizaje vicario, ¿vale? Y es el aprendizaje de una conducta por la observación de la conducta que emiten otros organismos cercanos, ¿vale? La teoría más aceptada dentro del ámbito de la motivación humana es la teoría del aprendizaje social que propuso un psicólogo canadiense, Albert Bandura, en 1977. Y él considera que los seres humanos llevamos a cabo representaciones mentales de la conducta del modelo. Es decir, que nosotros observamos al modelo, eso que hemos observado lo metemos en nuestra cabeza, lo procesamos y llevamos a cabo representaciones mentales de la conducta del modelo. ¿Vale? Pero no solamente de las conductas del modelo, sino también de las consecuencias que las conductas del modelo tienen en su vida. De modo que el observador de un modo pasivo puede observar no solamente las conductas del modelo, sino las consecuencias que el modelo está teniendo respecto a las conductas que está manifestando, con lo cual el sujeto, el imitador, pues tiene más capacidad como para decidir si quiere o no reproducir la conducta de ese modelo. Dentro del conductismo, y sobre todo del conductismo de Skinner, el reforzador era el elemento indispensable para la adquisición y mantenimiento de una conducta, ¿vale? De modo que toda conducta que fuera reforzada es una conducta que se va a consolidar y por tanto se va a repetir en el futuro. Albert Bandura dice que el refuerzo es importante para la ejecución de una conducta, pero no para el aprendizaje de una conducta. Es decir, yo puedo observar la conducta de alguien y no importa que me refuerce. Ahora, sí voy a tener que ser reforzado como para que esa conducta la ponga en marcha. Al final de la página 37 hay una frase en negrita: no todo lo que se observa se ejecuta, aunque sí se puede aprender. Y que podía servir como conclusión. Podemos aprender por observación absolutamente todo. ¿Vale?
El que lo ejecutemos o no va a depender si a nosotros nos compensa o no nos compensa llevar a cabo esa conducta. ¿De acuerdo? Albert Bandura propone 4 procesos interrelacionados que explican cómo funciona el aprendizaje observacional. El primero de ellos son procesos atencionales. Para poder imitar, yo tengo previamente que atender a las conductas que quiero imitar, ¿vale? Y para poder atender, para poder focalizar la atención en esas conductas, hay una serie de factores que me van a influir. Uno de esos factores son las propiedades de los estímulos. Voy a atender con más facilidad a estímulos que son fácilmente detectables que no a estímulos que pasan desapercibidos. ¿De acuerdo? Las características del modelo. Voy a estar más propicio a imitar conductas de un modelo al cual le confiera un alto grado de competencia, un alto grado de prestigio social, si tiene una edad parecida a la mía, si tiene un género parecido al mío, si tiene una etnia parecida a la mía y fundamentalmente que yo tenga un vínculo afectivo con él. Va a ser más fácil imitar a personas a las cuales tenemos una relación afectiva con ellos que no personas a las cuales detectamos. ¿Os parece que si afectivamente tenemos una relación mala con una persona vamos a estar motivados como para imitar las conductas de esas personas? Parece que no, ¿verdad? Y un tercer aspecto dentro de esos procesos atencionales van a ser las características del observador. Y es que, claro, también a la hora de observar, a la hora de imitar, va a depender de las características del observador. Personas que tienen una baja autoestima, personas que tienen una percepción no muy grande de su competencia personal, personas que son dependientes, ¿vale? Son personas que van a estar más propicias a imitar conductas ajenas que no personas que tienen un alto grado de autoestima, un alto grado de competencia personal y un alto grado de autonomía personal, considerando que son capaces ellos de poder dirigir sus vidas. Procesos de retención. Toda esa conducta que hemos observado es necesario que esas conductas sean retenidas en nuestra memoria, ¿vale? Y que sean retenidas, primero tenemos que codificarlas a través de códigos visuales, códigos motores, códigos verbales, es decir, tenemos que representar mentalmente esas conductas, ¿vale? Y mentalmente pensar en esas conductas, caray, qué bien, cómo Juan se expresa verbalmente, yo la verdad que me gustaría saber expresarme también como Juan y darle vueltas, ¿cómo puedo hacer para que mi capacidad de expresión verbal se incremente porque lo considero un factor esencial pues en la actividad que estoy llevando a cabo o en cualquier otra circunstancia? ¿De acuerdo? Cuantas más veces procesemos la información que tenemos almacenada, más consolidada quedará esa información en nuestra memoria. El tercer proceso es proceso de reproducción motora. Imaginaos que yo decidiera que quiero imitar la conducta de juego excelso al tenis que tiene Nadal, ¿vale? Y bueno, yo decido que voy a ir a un club de tenis con objeto de practicar el mismo tenis excelso que practica Nadal.
bueno, vuestra risa y las mías ponen de manifiesto mi incompetencia a la hora de poder imitar los distintos, las distintas movimientos que Nadal lleva a cabo a la hora de devolver las pelotas que el contrincante le tiene. Es decir, que nosotros podemos elucubrar todo lo que queramos, podemos hacer representaciones mentales de las conductas de un modelo, pero tenemos que tener capacidades físicas y cognitivas como para poder reproducir esas conductas, ¿vale? Algunas de las señoritas que están aquí pueden haber visto ayer un pase de modelos y haber visto como una modelo esbelta se contonea y tiene un andar como si fuera un cisne. Bueno, ya podemos imitar lo que queramos. Si nuestro modo de andar pues no, o nuestra estructura física no posibilita ese andar cadencioso de la modelo, pues tendremos ciertas dificultades como para imitar fielmente a la modelo. Nos podemos acercar en algo, pero va a depender de nuestras capacidades el hecho de que lo podamos reproducir. Y el último proceso son los procesos motivacionales. Y a juicio de Albert Bandura, los procesos motivacionales son los que posibilitan que aquello que hemos aprendido lo podamos ejecutar, ¿vale? Pero además los procesos motivacionales intervienen en los procesos atencionales y los procesos de retención. Si yo estoy motivado, voy a atender con mayor intensidad las conductas del modelo al cual quiero imitar, ¿vale? Si yo estoy motivado, voy a tratar de consolidar en mi memoria todas y cada una de las conductas que el modelo al cual quiero imitar, ¿vale? Manifieste. Por tanto, esa función motivacional impregna a todos los procesos del aprendizaje observacional. Un último aspecto es que Bandura considera que el incentivo como reforzador de las conductas del modelo y del observador tiene tres funciones. Estoy en la página 141. Una primera función que es función informativa. El observador va notando las consecuencias que las conductas observadas tienen en el modelo sin vivirlo en primera persona. Imaginaos que yo tengo un vecino, o vosotros, ya para qué me voy a poner a mí, tú tienes un vecino, ¿vale?, que tiene un Maserati, ¿vale?, de color amarillo, y tú alucinas por un tubo cada mañana cuando sales de tu casa y ves ese Maserati amarillo. Y dices, caray, pues yo voy a llevar a cabo acciones en mi vida para conseguir ese Maserati amarillo, ¿vale? Tú no solamente observas la conducta de tu vecino, sino también las consecuencias que la conducta de tu vecino puede llevar, porque si resulta que una mañana te encuentras que tu vecino sale esposado de su piso por la policía, te parecerá a ti que el hecho de conseguir un Maserati amarillo así por las buenas conlleva llevar a cabo acciones que pueden ser susceptibles de que un día la policía te lleve por delante. Después está en ti decir, pues mira, vale la pena un Maserati aunque me lleven por delante, ¿no? Función informativa. El modelo no solamente toma en consideración las conductas que emite el modelo, sino también las consecuencias que la conducta del modelo tiene. Y eso lo hace desde detrás, del biombo.
es decir, sin mojarse. Segundo, función motivacional. Como hemos interiorizado las consecuencias de las conductas del modelo, si nos parece que las consecuencias de las conductas del modelo son suficientemente aceptables para nosotros, eso nos va a servir de reforzador para nosotros, ¿vale? Es decir, no le vemos que lo saca la policía, sino lo vemos que cada día está más feliz, que cada día su familia está más feliz, que cada día él está más guapo y más adorable, y por tanto, pues eso nos sirve también de reforzador a la hora de llevar a cabo las conductas que él lleva a cabo. Y la tercera función es función de acrecentamiento del estímulo. Esa función del incentivo pone de manifiesto de que no todas las conductas que aprendamos van a ser adecuadas en todos los contextos, ¿vale? De modo que aprendemos a discriminar cuando determinadas conductas son adecuadas. Esa función nos indica cuándo es adecuado y por tanto nos ayuda a discriminar en qué situaciones son adecuadas determinadas conductas. Bueno, vamos a ver todo lo que podamos del tema siguiente, que es el tema 4. Las primeras teorías de la motivación pusieron de manifiesto la motivación como un impulso, como una fuerza interna que nos llevaba a llevar a cabo conductas que permitieran satisfacer necesidades y posibilitaran la adaptación al medio, ¿vale? Por tanto, la primera consideración de la motivación era la motivación como impulso que nos llevaba a satisfacer necesidades que nos permitieran adaptarnos al medio. Cuando la motivación se centró en el ser humano, pues se planteó de que el ser humano no solamente necesita satisfacer necesidades biológicas, sino que el ser humano, además de satisfacer sus necesidades biológicas, él tiene, a través de sus procesos cognitivos, la posibilidad de poder establecer una serie de objetivos, de metas en su vida, que le permitan a él, pues, crecer como persona, crecer como individuo, crecer como ser individual, ¿no? Por tanto, dentro de la motivación, dentro del estudio de la motivación en el ser humano, la función de la motivación como activación empezó a decrecer su importancia y se puso de manifiesto la importancia que la motivación tiene como dirección de la conducta, como el modo en que las personas son capaces de establecer objetivos en su vida. Dentro de la motivación humana distinguimos entre motivación extrínseca, que es una motivación fruto del aprendizaje y que está regida por los incentivos, y os doy una primera definición de incentivos. Incentivos como expectativas que nos generamos de que si hacemos esa conducta vamos a recibir una recompensa. Vale. Quedamos entonces que tenemos motivación extrínseca como
aquella expectativas que el sujeto se genera de que quiere realizar esa conducta porque espera que va a ser recompensado, y esa recompensa, como decía Tony, es el reforzador de la conducta. Y nos encontramos con la motivación intrínseca cuando una persona lleva a cabo una actividad no porque va a ser recompensada, sino por el mero placer de hacerla, porque él quiere, por mis narices quiero hacerla, ¿vale? Dentro de cualquier actividad, estudiar psicología de la motivación, puede haber personas que estén motivadas extrínsecamente, porque si apruebo voy a seguir avanzando en la carrera y eso me va a dar el premio de un mayor prestigio social, una mayor consideración en mi familia, lo que fuere, ¿vale? O una motivación intrínseca. Me siento bien porque he aprendido cosas que hasta ahora no sabía. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver, en primer lugar, la motivación extrínseca o motivación por incentivos. Cada vez que escuchéis motivación extrínseca es sinónimo de motivación por incentivos. Dentro de nuestro ambiente hay objetos, situaciones a los cuales nos sentimos atraídos. Y eso nos lleva a que llevemos a cabo determinadas conductas con objeto de acercarnos a aquellos objetos o situaciones que nos resultan atractivos para nosotros. En la motivación extrínseca interviene tanto el condicionamiento clásico, que hace que algo pueda ser apetecible o detectable para nosotros, y el condicionamiento operante. De modo que cada vez que llevamos a cabo una conducta, esa conducta es reforzada. Por tanto, llamamos incentivos o incentivo a la generación de expectativas por parte de una persona de que si emite determinada conducta va a recibir un determinado refuerzo, un determinado premio. Es importante que seamos capaces de distinguir entre incentivo, entre refuerzo y entre castigo, ¿vale? Hemos dicho que el incentivo es las expectativas de que el sujeto genera, es decir, el incentivo es un proceso cognitivo. Si yo trabajo y me dejo la piel en el trabajo, estoy seguro que mi jefe me va a recompensar por ello, ¿vale? Y actúo con objeto de alcanzar esa recompensa que espero que mi jefe tenga conmigo, ¿de acuerdo? La recompensa es aquel premio que recibe una persona después de haber emitido una conducta. Y el efecto que tiene la recompensa es consolidar esa respuesta e incrementar la probabilidad de emisión de esa respuesta en el futuro. Y el castigo, que es lo opuesto al refuerzo, es aquella consecuencia negativa que tiene una conducta nuestra y que provoca que haya una reducción de la emisión de la conducta de los sujetos y por tanto disminuya la probabilidad de emisión de esa conducta en el futuro. Aquí vuelve a establecer otra distinción entre los incentivos y los reforzadores. Los incentivos se dan antes de que se emitan la conducta. El sujeto cognitivamente genera expectativas de que tengo que hacer esto porque esto me va a conducir a un premio, ¿vale? El refuerzo se da después de que el sujeto ha emitido una conducta
y su efecto es consolidar esa conducta e incrementar la probabilidad de emisión de esa conducta en el futuro. Imaginaos una situación paradójica y es que puede haber recompensa, pero no puede haber incentivo. ¿Os parece que puede existir eso? Imaginaos dos personas que entraron a trabajar el día 2, el día 1 era fiesta, en un trabajo y le dijeron, bueno, cogen a dos personas de una selección y cogen a dos personas, ¿vale? Y les dicen, bueno, os vamos a tener un mes de prueba, ¿vale? Vais a percibir un salario básico, vamos a dar 1.000 euros, ¿vale? Y si superáis esa fase de prueba, pues miramos de hacer un contrato de 6 meses, ¿de acuerdo? Vale, entonces son admitidas dos personas dentro de esa selección, ¿de acuerdo? Y esas dos personas llegan el 30 de noviembre, ¿de acuerdo? Y esas dos personas, su jefe está muy contentas con ellos y los cita a su despacho individualmente a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y a uno de ellos le dice, me ha parecido fantástico el grado de implicación que has tenido en el trabajo, me ha parecido increíble el grado de motivación, cómo te estás centrando en aprender los aspectos básicos para desempeñar este trabajo, estoy tan contento de ti que, por mí, si a ti te parece bien, has superado el periodo de prueba y por tanto quiero hacerte un contrato de 6 meses. Vas a percibir un salario básico de 1.000 euros, pero te voy a dar un 5% de comisión de cada una de las ventas que hagas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ese sujeto A sale del despacho, no sé cómo saldríais vosotros. Bueno, alguien que no tiene trabajo, le están ofreciendo un contrato de 6 meses, al menos con cierta alegría saldría, ¿o no? ¿Vale? Pero me ha faltado una cosa. Antes de salir le dice, no estaba pactado, pero es tanta la implicación que te he visto en el trabajo que quiero, mete la mano en el bolsillo el empresario y saca 2 billetes de 50 euros y le dice, toma 100 euros de gratificación. Bueno, se supone que un poquito más contento se iría, ¿verdad? Vale, tenemos al sujeto B, en el cual no me hagáis repetir lo que he dicho de la A, exactamente igual, y exactamente igual le da los 100 euros, ¿vale? El sujeto A, Dios, qué bien, caray, que me siento sumamente satisfecho de haber tomado la opción de estar en esta empresa y que ver qué detalle por parte del jefe, que no estando pactado me ha dado de gratificación 100 euros, caray, yo creo que aquí, si yo me implico, puedo tener un futuro, pues, importante en esta empresa. Sujeto B. Menudo rata. Después de estar todo un mes dejándome la piel aquí, va el imbécil y saca de su billete, como perdonándome la vida, 2 billetes de 50 euros. ¿Ambos han recibido recompensa? ¿Cómo que no? Ambos han recibido recompensa. ¿Ambos han recibido recompensa? Sí. ¿Esa recompensa ha servido de incentivo para los dos? No. Para el sujeto A sí ha supuesto un incentivo, para el sujeto B no ha sido incentivo. De modo que aquella gratificación no le ha servido al sujeto como para decir, caray, voy a ponerme las pilas y a seguir. ¿Vale? Estamos en la página 159. Anotaros en algún sitio que
Dentro del condicionamiento operante hay 4 tipos de condicionamiento operante. El primero se llama recompensa. Y la recompensa es cuando el sujeto emite una respuesta, emite una conducta, y esa conducta va seguida de algo apetitivo para ese sujeto, que lo que hace es reforzar esa respuesta, ¿vale? Y, por tanto, incrementar la respuesta del sujeto en el futuro. Omisión. El sujeto emite una conducta y esa conducta va seguida de la retirada de un premio. Un muchachito o muchachita no ha querido comerse los espaguetis de hoy y el papá o la mamá le ha dicho, bueno, vale, pues si no quieres espaguetis hoy, tampoco hoy vas a ver el capítulo 18 del Rey León, que íbamos a ver, ¿vale? Tercero, castigo. La conducta del sujeto va seguida de un estímulo aversivo para el sujeto. Tony, ya se lo explicará fuera. La conducta del sujeto va seguida de un estímulo aversivo para el sujeto. ¿No te has querido comer los espaguetis? Bueno, pues no pasa nada. Te vas a poner a fregar todos los platos de la comida de mediodía, ¿vale? Bueno, a no ser que alguien disfrute fregando platos, con lo cual sería un reforzador de esa conducta. Y el último tipo sería evitación-escape. Y es que el sujeto lleva a cabo una conducta con objeto de evitar o escapar de un estímulo aversivo. Evitar o escapar de un estímulo aversivo. El sujeto emite una conducta, siempre el sujeto emite una conducta, con objeto de evitar un estímulo aversivo. Bueno, vamos a ver en primer lugar la recompensa. El sujeto emite una respuesta y esa respuesta lleva aparejada un estímulo apetitivo para el sujeto y por tanto consolida esa conducta y incrementa la probabilidad de emisión en el futuro. Y todo esto son conceptos que en psicología del aprendizaje vais a estudiar hasta la saciedad. Quedaros con lo que son los conceptos fundamentales. Dentro de la recompensa, el refuerzo, podemos hablar de programas de refuerzo continuo cuando cada vez que el sujeto emite una conducta recibe un premio. O refuerzo parcial cuando solamente algunas veces que el sujeto emite una respuesta recibe un premio. ¿De acuerdo? Los refuerzos parciales pueden dividirse en programas de razón o programas de intervalos. Los programas de razón es cuando se premia, imaginaos, razón 3. Se premia la conducta del sujeto después de haber llevado a cabo 3 veces la respuesta adecuada, ¿vale? O programas de intervalo. Intervalo 3 sería, voy a reforzar la conducta después de haber pasado 3 minutos que emita la anterior respuesta adecuada. Esto se lleva a cabo en situaciones de laboratorio, ¿vale?
Tanto los programas de razón como de intervalo pueden ser fijos o variables, ¿vale? De modo que hay 4 tipos básicos de refuerzo parcial: razón fija, razón variable, intervalo fijo e intervalo variable. Esto en el texto lo tenéis explicado y no vais a tener ninguna dificultad en poder entenderlo, ¿vale? Tanto la calidad como la cantidad de un premio afecta a la ejecución de una conducta. Es decir, cuanta más premio recibe alguien o cuanto de mayor calidad es ese premio, mayor es la consolidación de esa respuesta y mayor es la probabilidad de esa respuesta. Sin embargo, hay un autor americano, Paul Crespi, que en 1942 propuso un concepto que son el efecto de contraste. Os pongo un ejemplo en 3 minutos que nos queda. Imaginaos que tenemos una fábrica en Felanitx y otra fábrica en Manacor, ¿vale? La primera fue en Felanitx, que hacía patés de cerdo, y la otra fue en Manacor, que hubo que ampliarla en Manacor, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que a los operarios de Felanitx, que fue la primera fábrica, perciben 15 euros por cada hora extra, ¿vale? La de Manacor, que se abrió hace 2 años, que ya, o 2 o 3 años, que está en época de crisis, pues se planteó las horas extras tendrán que ser a 12 euros, no tenemos para más, ¿vale? Llega un momento, me estáis siguiendo, llega un momento en que el consejo de dirección de la empresa dice: eso es una auténtica barbaridad, ¿cómo es posible que 2 fábricas de nuestra misma empresa, uno estén percibiendo 15 euros la hora y los otros 12 euros, ¿vale? Por tanto, 11 euros. Por tanto, lo que vamos a hacer es que todos, a partir de el día 1 de diciembre, van a percibir a 13 euros la hora, ¿de acuerdo? El grupo de Felanitx percibía 15 euros la hora. ¿Creéis que va a afectar a su rendimiento eso? Por tanto, se va a producir un contraste negativo, ¿vale? El grupo de Manacor, que estaba percibiendo 11 euros, ¿creéis que se va a quedar igual? ¿O es probable que incremente su producción? Por tanto, se va a producir un efecto, un contraste positivo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis el efecto de contraste? Venga, una última cosa, nos queda medio minuto. Cuando se produce una asociación causal de causa-efecto, ¿vale? Entre un estímulo y la consecuencia de ese estímulo, el sujeto puede considerar de que ese estímulo es el responsable de lo que ha sucedido. A eso, lo de que lo descubrió Skinner con palomas, se le denomina conducta supersticiosa. Y yo no sé si tenéis experiencia de estar en contacto, por ejemplo, con deportistas. Portero de fútbol, un día decide ponerse una camiseta rosa fucsia, que hasta en su casa le están diciendo: pero cariño, ¿dónde vas con eso? Y se pone la camiseta rosa fucsia, y en ese partido no le marcan ni un gol, ¿vale? Sus compañeros en el vestuario le dicen: pero tío, ¿dónde vas con esa camiseta? Que no, que a mí este color a mí me trae buena suerte, ¿vale? Y no le meten ni un gol. Imaginaos que él decide que lo que le da buena suerte es llevar a cabo la camiseta rosa fucsia, y el siguiente partido también sale con la camiseta rosa fucsia y tampoco le meten ningún gol. ¿Creéis que el sujeto va a generar expectativas de que su camiseta rosa fucsia es un talismán que está provocando el hecho de que no le marquen goles? Pues estará desarrollando una conducta supersticiosa. ¿De acuerdo? Venga, 5 minutos y nos metemos con la siguiente asignatura.